¿Qué tal? Bienvenidos a este diálogo por la socialdemocracia. Hemos tenido ya 3 sesiones, ahora vamos con la 4ª, pero hoy tenemos esta y la siguiente sesión. Nos acompaña la doctora Carolina Gilas, que es politóloga de todo, y ella nos va a platicar otros aspectos de la socialdemocracia, cómo se ha dado la experiencia socialdemócrata en varios países donde ha existido este fenómeno, en muchos casos con muy buenos resultados, en otros más o menos, en América Latina, como veíamos en las sesiones pasadas, no tanto. Pero en fin, de eso se va a tratar esta sesión. Y bueno, no sé, aquí nos acompañan los jóvenes, si quieren presentarse rápidamente. Pues bueno, soy Julieta Camacho y pues un gusto tenerla aquí con nosotros. Igualmente, un gusto. Se nos olvidó el micrófono. Adelante. Sí. Julieta Camacho Granados, a la orden, y muy contenta y complacida de tenerla aquí con nosotros. Y nuevamente, mucho gusto, doctor Crespo. ¿Qué tal? Buenas tardes, David Quiroga, un gusto estar aquí con ustedes y ya dispuestos a recibir la cátedra de todos los miércoles. Bueno, mucho gusto, Diana González, y pues un gusto ahora poder estar aquí en presencial, doctor Crespo. Y doctora, por fin conocerla presencialmente y pues poder recibir esta cátedra aquí con ustedes y con los compañeros, ¿no? Y que mucho hemos de aprender hoy y de aportar también, esperemos. Muy bien. Hola, buenas tardes, yo soy Sergio Paredes. Bienvenida, doctora, a su programa. Qué gusto volver a verlo, doctor, y a todos mis compañeros de mesa. Gracias. Bueno, yo soy Frida Alejandra y realmente es un placer compartir pues esta plática con ambos. Es un gusto tremendo para mí y pues obviamente regresar a participar con mis compañeros. Pues muy bien, entonces vamos a empezar esta sesión que va a ser muy importante porque conmigo fueron las cuestiones más bien teóricas, ¿no? De las diferencias entre socialdemocracia y marxismo, y del otro lado con el liberalismo, el capitalismo, etcétera. Pero ahora vamos a ver cómo ha aterrizado en varios países, de tal manera que, doctora, mucho gusto y bienvenida. Muchísimas gracias, mucho gusto, buenas tardes, hola a todas, a todos, un gusto compartir la mesa con ustedes, un gusto también compartir el espacio con quienes nos acompañan por Zoom. Esperemos que sea un rico debate, más que cátedra, un rico debate, una buena plática entre todas y todos nosotros, ¿no? Y como decía doctor Crespo, yo escuché sus sesiones previas para también saber cuál es la dinámica, qué es lo que estaban ya discutiendo acerca de la socialdemocracia, y en efecto han tenido unas muy ricas, muy interesantes discusiones teóricas. A veces iban a cosas mucho más aterrizadas, regresaban a lo filosófico, a lo teórico, y pues yo quisiera invitarles en estas 2 sesiones que vamos a tener a ir como bajando cada vez más a lo práctico, algunas observaciones, algunas aportaciones de la socialdemocracia a la sociedad mundial, en realidad, a la mejora de las condiciones de vida que se han dado y que se han generado en el mundo gracias a las aportaciones y a las ideas que han surgido desde la socialdemocracia. Yo quisiera invitarles a que pensáramos en el día de hoy ese aporte de la socialdemocracia en términos de 3 equilibrios. En términos del equilibrio entre lo real y lo ideal, ¿no? Que ya sé que han estado tocando de alguna manera en las sesiones previas, pero pensar a través de qué herramientas, cómo se está dando, cómo está procesando la socialdemocracia esa adaptación de ciertos ideales y valores que profesa, a unas soluciones específicas que permiten organizar la vida política, la vida social, la vida económica de las sociedades, de tal manera que se logren esos equilibrios, esa estabilidad que finalmente necesitan las sociedades para su desarrollo y las personas necesitamos para poder vivir plenamente, para poder vivir pues, las vidas que queremos vivir, las vidas que queremos tener y alcanzar los objetivos que cada uno tenemos para nosotros. El otro equilibrio es el equilibrio que tiene que ver entre el individuo y la sociedad,
¿no? Esos dos grandes polos que con frecuencia parecen opuestos en algunas ideologías, en algunas soluciones institucionales, la socialdemocracia ha logrado encontrar una manera de reconocer el valor y la importancia de ambos y buscar mecanismos, platicaremos qué tan efectivos y qué tan bien desarrollados, pero para tratar de lograr ese equilibrio. De estos dos temas vamos a hablar en los bloques subsecuentes, y en el primer bloque quisiera hablar con ustedes de ese tercero o primer equilibrio que tiene que ver con el equilibrio que busca la socialdemocracia entre el mercado y el Estado. Entre la vida política, entre las decisiones políticas y el mercado libre, el mercado capitalista, en el cual pues, se reconoce la libertad de diferentes actores, agentes que participan en los intercambios económicos. Entonces, creo que esos tres equilibrios son el centro a través de la cual la socialdemocracia está articulando tanto su ideología, su filosofía, como también sus políticas públicas. Y empezando entonces con este equilibrio entre el mercado y el Estado, ese equilibrio deriva en realidad o se resume en la idea de que el Estado tiene una responsabilidad y debe tener y tiene que tener una responsabilidad y actuar en función de esa responsabilidad para paliar, aminorar o aliviar de alguna manera los estragos o los efectos negativos que puede generar el sistema capitalista en las sociedades y en las personas. Ese equilibrio en la perspectiva socialdemócrata se está dando a través del estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar es ese concepto que seguramente todos pues conocemos, hemos escuchado como ese modelo de organización en el cual pues los estados están interviniendo de una manera importante en la regulación del mercado y donde los estados están actuando o están tomando políticas públicas específicas, activas, para generar el bienestar y garantizar cierto nivel, aunque sea mínimo, de bienestar a la población. Y ese estado de bienestar tiene 4 pilares, ¿no? Los 4 pilares que podemos encontrar son los siguientes. El primero, el acceso a la educación universal y gratuita, al menos hasta cierto nivel, usualmente el nivel secundario, ¿no? Esa enseñanza obligatoria, gratuita, de calidad, ¿no? Tiende a buscar la cobertura para todas las personas, no necesariamente toda la ciudadanía, sino todas las personas que habitan en el territorio estatal, y también promueve de manera muy activa la inserción o el desarrollo de la educación en los niveles superiores, ¿no? que se hace en diferentes modelos, obviamente, de modelos también iremos platicando, a través de diferentes tipos de políticas, pero también se promueve de manera activa que las personas no se queden en la educación primaria y secundaria, sino que lleguen a desarrollar o lleguen a cursar los niveles superiores. El segundo pilar tiene que ver con el acceso universal, gratuito, a los derechos de salud o al tratamiento de sanidad, es decir, a los mecanismos, a las políticas, servicios públicos que garantizan que las personas encuentren tratamiento médico cuando lo necesiten, cuando se enfrentan a un padecimiento, a un accidente, a cualquier situación que implica alguna afectación, algún debilitamiento de salud de uno. Ahí es donde, en ese segundo pilar del estado de bienestar, son las políticas estatales las que garantizan y proveen este acceso. El tercer pilar tiene que ver con más ampliamente entendida seguridad ciudadana, seguridad social, por supuesto. Aquí entraría el sistema de pensiones universales garantizadas para todas las personas que al llegar a cierta edad de vida obtienen el apoyo estatal que les permite pues, ausentarse ya del mercado laboral y poder dedicarse a otras actividades. Están aquí incluidas diversos mecanismos o esquemas de seguridad en caso de desempleo, por ejemplo, que tienen que ver con los apoyos estatales para quienes por alguna razón están temporalmente fuera del mercado laboral para que puedan pues, mantener un nivel de vida, un bienestar, incluso sin participar directamente por un tiempo en el mercado
mercado laboral, algunos otros tipos de seguros, de coberturas, por ejemplo, para menores de edad, en el caso de perder a sus padres, en caso de viudez, en caso de discapacidad, en caso de pues, todo tipo de mecanismos, todo tipo de situaciones más bien que lamentablemente nos pueden ocurrir a lo largo de nuestras vidas. Como pueden ver, estos 3 pilares primeros tienen que ver centralmente con una idea de manejar los riesgos o de distribuir los riesgos que existen en la sociedad o que enfrentamos las personas que compartimos una misma sociedad a lo largo de nuestras vidas. Y estos riesgos que estamos enfrentando, el Estado considera que debe aminorarlos o que debe gestionarlos en nombre de nosotros o auxiliando nuestra capacidad de gestión, porque, por un lado, se reconoce que muchos de esos riesgos pues, no es posible que uno los prevea o que uno los controle ni que el hecho de que sucedan dependa, ¿no? de la situación o de la voluntad de uno, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia, ¿no? Pues nadie realmente, científicos sí lo habían previsto, no cuándo, pero sí de que iba a llegar una. Pero en realidad en nuestras vidas no teníamos conciencia, no teníamos una idea de que probablemente pronto nos puede tocar una pandemia, que esa pandemia puede tener estas características y este grado de incidencia en nuestras vidas, ¿no? No hemos estado preparados para eso. Hay otros riesgos que son pues, naturales, a los que todos estamos sometidos, queramos o no, vamos a envejecer, nos guste o no, vamos a envejecer y pues, por supuesto en el contexto de la extensión de la expectativa de vida que han logrado las sociedades contemporáneas, pues sabemos que estamos entonces cada vez más expuestos o con mayores riesgos de sufrir ciertos padecimientos o quizás ciertas limitaciones que en algún momento de nuestras vidas nos van a implicar que vamos a necesitar de ciertos apoyos. También tenemos algunas otras situaciones o riesgos que pueden convertirse en amenazas al propio sistema. Por ejemplo, la pobreza, ¿no? La pobreza es un factor desestabilizador para el sistema democrático. Cuando la cantidad de las personas que viven en la pobreza o sube, especialmente si sube de manera abrupta, o es amplia y de manera sostenida a lo largo de importantes periodos de tiempo, la democracia deja de funcionar, ¿no? Si quieren a ver si tenemos chance de platicar eso un poquito más a fondo más adelante, pero la democracia deja de funcionar cuando las desigualdades sociales son muy grandes, ¿no? Cuando son muy extensas, muy fuertes. Y finalmente, otra razón por la que el Estado entra, digamos, a paliar esos riesgos, tiene que ver con esa noción o idea, valor, podrían decir algunos éticos o moral, de justicia social. Es decir, eso es lo correcto, ¿no? Ser solidario, ayudarnos, apoyarnos, hacer esas redes es simplemente lo que corresponde hacer a los seres humanos, a las personas que conviven en una misma comunidad, ¿no? Entonces todos esos 3 primeros pilares responden a esa idea de la gestión de los riesgos y a esos podemos añadir el 4º pilar que tiene que ver con la generación, diseño e implementación de ciertas políticas específicas que buscan ahora sí ya no necesariamente atender los problemas universales para todas y todos nosotros, la educación, el acceso a la salud, seguridad ante el empleo, ante cualquier infortunio, pero a las situaciones de grupos de la población que por sus características están más vulnerables ante ciertos riesgos o ante ciertas situaciones que les afectan o que les impiden desarrollar plenamente su plan de vida, su modelo de vida o ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Aquí podríamos pensar en algunos colectivos como por ejemplo menores de edad, como minorías, ¿no? Como hoy hablaremos también de eso justo en el tercer bloque, personas que pertenecen a los grupos de diversidad sexogenérica, ¿no? Y ahí, no es una minoría, no es una categoría ni grupo en situación de vulnerabilidad, pero finalmente quienes nos hemos visto afectadas a lo largo de toda la historia por esas desigualdades somos las mujeres, ¿no? Entonces, eso es algo, esa idea del Estado
estado de bienestar, de ese estado que cuida, del estado que se involucra de manera activa para mejorar la vida de las personas, es la aportación de la socialdemocracia que se ha logrado que ha iniciado a finales del siglo XIX, que se ha logrado de manera muy exitosa en las 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y donde incluso la socialdemocracia logró, digamos, imponer esa visión de la necesidad de contar con un estado de bienestar a prácticamente hoy todos los países del mundo que aceptan, aunque sea algún mecanismo propio del estado de bienestar. Muy bien, vamos a hacer un corte. Y regresando vamos a las preguntas, a los comentarios de los jóvenes, de la gente que nos está viendo en el Zoom, pero entonces regresamos enseguida. La socialdemocracia es una ideología política que busca mayores niveles de igualdad social dentro del marco de una economía capitalista y un sistema político democrático. Para ello, emplea una economía mixta, un sistema capitalista donde el mercado está invertido mediante impuestos, regulación, protección, entre otras, con el objetivo de reducir los niveles de desigualdad que generan estas economías, y gracias a un fuerte sistema de impuestos basado en la redistribución, el Estado persigue que aquellos que cuentan con mayores índices de riqueza contribuyan en mayor medida, y así garantizar la prestación de servicios públicos de calidad que mejoren los niveles de vida de la población. Bueno, vamos a las preguntas y quiero que Julieta nos diga también quiénes nos están acompañando en el Zoom, y que también ellos pueden, por supuesto, darnos preguntas, comentarios, y también aquí los jóvenes, las preguntas que les hayan surgido con la primera exposición. Muy bien, Julieta. muchas gracias, doctor. Pues saludamos con mucho gusto a Alejandro Zamudio, está Armando Valencia, César Arenas, Claudia Huicochea, está Dora Luz Sánchez Valencia, que le mandamos un saludo hasta Puebla, está Erci Mora, Jairo Zúñiga, también está mi tocaya Julieta Flores, Mónica, se encuentra Rosailda Aguilar, Rosalina Pérez, Selene Romero, también saludamos a Paula Perdomo, que está de Morelos, y ya se me fue mi pantalla. Entonces, pues les saludamos con mucho gusto y también les reiteramos la invitación para que puedan aquí escribir sus dudas, comentarios en el chat. Aquí los vamos a estar leyendo. Quien quiera también participar en vivo, aquí les vamos a abrir el micrófono y estamos a la orden, ¿sale? Y pues preguntas. Adelante. Me causa mucha inquietud. Es una frase muy dura que la pobreza es un desestabilizador para el sistema democrático, ¿no? ¿Podremos poner un ejemplo de ello, aparte de México, a la India, por ejemplo? ¿Sí? Que es un país que está floreciendo, pues, más que nada el tema democrático, pero sí hay una gran desigualdad social y no vemos que la democracia pueda ser una parte fundamental para solucionar esta brecha, ¿no? O qué aspectos de este ejemplo sí se pueden implementar, o sí existen, o sí se están haciendo para cerrar la brecha de desigualdad a raíz de la pobreza en la India, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, a mí me causa mucho ruido cuando hablamos de estado de bienestar, ¿no? Y en sus ejes, principalmente, bueno, podría decir principalmente en los 3 primeros, pero pues México ha sido un país pues jovenmente demócrata, y en su sistema de educación, que antes pues lo tenía como en sus manos la iglesia, ¿no? Pues sí, la iglesia. Entonces, a mí me causa mucho ruido el que un estado de bienestar en la socialdemocracia, cuando decíamos que necesitamos un acceso universal a la educación, pero en esta misma, pues si no hay educación se pierde la democracia. Alguna vez he escuchado una frase que decía que si no probamos con la educación, prueba con la ignorancia, ¿no? Te va a salir más cara la ignorancia.
Y a mí me causa mucho ruido porque evidentemente no se puede tener un Estado demócrata si no hay educación. Y justo en lo que ha estado pasando en los anteriores años en México es que quizás se ha implementado como más educación básica, pero no hay educación de calidad. Incluso creo que el sistema educativo en México se ha trazado una generación cuando yo iba en la educación básica. Y entonces a mí me causa mucho ruido. Otra pregunta que pues también es el tema de salud. Ahorita vemos que el tema de salud, con las modificaciones que se hicieron algunos años, no sé si le tocó a la doctora, nosotros tenemos un modelo de salud donde tenemos el ISSSTE, tenemos el acceso a salud privada, el ISSSTE, el IMSS, que pues el ISSSTE que solo se acceden a los trabajadores, ¿no? Una parte la paga el gobierno, una parte la paga pues el que va a ocupar el sistema de salud. Y me causa mucho ruido porque se ha terminado como con este sistema y se comienza con un sistema que es Insabi, que a lo mejor pues tendría muy buenas intenciones, pero no garantiza ni siquiera la salud ni el acceso a la salud completamente. Y quiero preguntarle específicamente a usted, porque sé que tiene mucha experiencia a lo mejor en cómo se ha crecido la democracia en otros países. Porque México, ante este modelo que teníamos con el ISSSTE y con el IMSS, con Pemex y el acceso a la salud privada, es muy bueno, es un gran avance demócrata ante otros estados, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que es completamente distinto y es más difícil acceder a la salud, ¿no? Entonces, más bien la pregunta está dirigida a cómo podríamos avanzar o qué es lo que tendría que cambiar en México y en esta democracia joven que padece México, principalmente en educación y en el sistema de salud, que me causa mucho ruido, y actualmente también tenemos ahí una disputa por el sector salud en cuestión de trabajadores. Perdón por extenderme tanto. Gracias. Ok, doctora, a mí me gustaría solo hacer primero una precisión y después una pregunta. Si podemos decirle a la audiencia la diferencia entre Estado y gobierno, porque se está hablando mucho del estado de bienestar, pero creo que a muchos les puede hacer ruido porque no estamos diciendo que el gobierno garantice ese estado de bienestar. Y segundo, nos dice que para un estado de bienestar tiene que haber educación, salud, seguridad. Y a mí me gustaría preguntar, ¿no tendríamos que garantizar antes la justicia, antes que la salud, antes que la seguridad, antes que la educación, una justicia salarial, económica, de oportunidades? Ya después puedes entrar a los otros. Siento que es medio complicado, si no tienes lo básico resuelto, pensar en educación, pensar en todo lo demás, se complica en la vida diaria. Gracias. Bueno, yo regresaría un poco más a lo teórico. Y serían básicamente dos preguntas. La primera, si podemos identificar matices dentro de la socialdemocracia, si hay tipos de socialdemocracia. Y la segunda, en un sistema socialdemócrata disminuye, la tendencia, cuando encontramos una tendencia a la mejoría en un estado, disminuye proporcionalmente la regulación que tiene el estado. Eso sería. Muy bien, bueno, yo quiero retomar algo que habíamos dicho en alguna sesión anterior. Para todo este bienestar que han logrado varios de los países que han seguido la línea socialdemócrata, se necesita dinero. Entonces parte del modelo es recabar una gran cantidad de impuestos, un porcentaje enorme, y entonces te puede garantizar a toda la población todas esas ventajas que nos contó la doctora. Aquí el problema con México es que no tenemos esa recaudación, que no se animan, o a veces se animan los gobiernos, pero no tanto. Muchos hubieran supuesto que un gobierno de izquierda como el que se supone que es el actual hubiera pues elevado los impuestos, aunque tienes que ver también a quiénes, qué tanto. Una gran cantidad de gente está en la economía informal y por lo tanto no paga impuestos por esa vía, puede pagar por la vía del consumo. El hecho es que tenemos 16% del PIB como impuestos. Muchos países latinoamericanos incluso recaudan más, y ya no se diga Estados Unidos y los países europeos y los socialdemócratas, que están por arriba del 40% del PIB. Y eso, aquí es un problema que como que no saben cómo entrarle, a de veras empezar a cobrar más impuestos, a extender la población,
que requiere, que tiene que pagar impuestos, obviamente en proporción a los ingresos. Pero yo creo que es un gran problema que tenemos aquí en México y que no sabemos bien a bien cómo entrarle. A mí me gustaría ahí añadir, sí, que en efecto se supone que un gobierno de izquierda lo que tiene que hacer es recabar impuestos y de acuerdo a los ingresos de cada quien, ¿no? Entonces es difícil y hay que investigarlo, o sea, principalmente se los extiendo a toda la audiencia que lo investiguen. En este sexenio las 30 familias más ricas de México se han enriquecido más que en otros sexenios, ¿no? Y no se ve la recaudación de esos impuestos en base a lo que siempre ha profesado principalmente Andrés Manuel, comentando que primero los pobres y que va a ser un tema justo de cobrarle a la gente que tiene mayor nivel adquisitivo los impuestos de acuerdo a su ejercicio comercial, laboral, empresarial y demás, ¿no? Pero también, eso me gustaría añadir para que la audiencia también lo vaya identificando, porque hay deformaciones, ¿no? Y yo estoy viendo que hay una gran deformación de la democracia en estos tiempos, en este sexenio, con este gobierno, ¿no? Muy bien, adelante, doctora. Uy, muy buenas preguntas, grandes preguntas. No todas muy sencillas de entender, de responder, pero pues trataré de hacer lo mejor que pueda, ¿no? Voy a tratar de ir como de lo sencillo, relativamente sencillo, hacia lo más complejo. A ver, entonces primero la diferencia conceptual entre el Estado y gobierno que nos preguntaba Sergio. A ver, ¿por qué hablamos del Estado? Porque el Estado ahí está siempre, gobiernos cambian, van y vienen, ¿no? El Estado es ese ente que se compone, nos diría Weber, ¿no? De un territorio determinado, de una población determinada y que ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza sobre este territorio y puede imponer sus reglas sobre las personas que residan o que estén en este territorio, ¿no? Entonces, el Estado como ese ente abstracto es, digamos, más longevo, más estable que los gobiernos. Los gobiernos son la expresión, podríamos decir, organizativa, institucional, administrativa de ese Estado, ¿no? Son quienes tienen el encargo de administrar esa comunidad que se genera, que también, por supuesto, compone el Estado, y pues los gobiernos van y vienen. Entonces, más, obviamente, podemos decir de un gobierno socialdemócrata en el sentido de que hay un gobierno que proviene, ¿no? Se articula a raíz de un partido socialdemócrata y en tanto se distingue de un gobierno conservador, de un gobierno de derecha o el que ustedes quieran, ¿no? Pero hablamos del estado de bienestar como ese modelo mucho más amplio que ve más allá de los gobiernos que vienen y que van y que tiene esos ciertos supuestos que buscan pues compartir los riesgos o alivianar los riesgos que enfrentan las personas en la sociedad, ¿no? Entonces ahí esa aclaración teórico-conceptual. Ahora, en cuanto primero la justicia social ante lo demás, pues lo demás es parte de justicia social. Si tú no tienes educación, no hay justicia social. Si tú no tienes acceso a la salud, ¿de qué justicia social hablamos? Justicia social no es solo que tengamos buenos salarios. Eso es una parte de ello, por supuesto, y en eso pues los gobiernos socialdemócratas tienden a ser bastante más activos o proactivos, tratando de generar buenos salarios frente a los gobiernos pues, de corte liberal, conservador, o qué etiquetas ¿no? Podríamos discutir esas etiquetas también, que tampoco son tan sencillas de utilizar necesariamente, pero me parece que todo eso va junto, ¿no? O sea, yo estoy ahí, perdóneme Sergio, pero en contra de esa lógica de que, a ver, primero la gente tiene que tener que comer, tiene que tener satisfechas sus necesidades para que puedan participar, para que puedan pensar en otra cosa, en democracia, en desear otras cosas. Creo que no es cierto, ¿no? Creo que sí hay necesidades que son prioritarias y que el Estado debe estarlas satisfaciendo,
pero creo que todo va de manera conjunta, porque otra vez, sin democracia, pues ¿quién va a exigir que se cumplan o que se realicen esas demandas y que se satisfagan esas necesidades que la ciudadanía tiene, ¿no? Y eso me lleva entonces a la pregunta de David en términos de qué manera o cómo la pobreza desestabiliza la democracia. La pobreza implica, la existencia de la pobreza implica la existencia de las desigualdades. Y la democracia es un sistema que pues, no va bien con las desigualdades. Democracia parte de la idea de que todas las personas podamos tener, no solo en teoría, no solo en la ley, pero en práctica, la misma posibilidad, oportunidad real, material, ¿no? De hacer de nuestra vida lo que nos plazca, de participar políticamente, de ejercer ese gobierno común del que trata la democracia. Entonces, cuando hay grandes desigualdades entre las personas, cuando algunos son muy ricos, otros son muy pobres, pues eso no está funcionando, ¿sí? Porque quienes son muy ricos tienen mayor capacidad de incidencia política, ¿no? Ahí no nos engañemos, las personas que tienen mayor nivel económico, que tienen más alto nivel educativo, tienen mayor capacidad de ejercer la voz, de incidir en procesos políticos, de presionar a los partidos, a los gobiernos, a los representantes, porque por un lado tienen recursos para eso, tienen tiempo para eso, pueden buscar mecanismos institucionales, pueden encontrar un abogado para que les ayude, ¿no? Pueden organizarse más fácilmente, tienen muchas ventajas en este juego. Y eso es algo que pues, podríamos decir no solo destabiliza en ciertos contextos, pero incluso pues, podríamos preguntarnos qué tan democrática puede ser una sociedad donde la mitad de la sociedad no puede participar en pie de igualdad, ¿no? Porque tiene otras necesidades que satisfacer o porque carece de recursos, tiempo, mecanismos que son necesarios. Y ahí hay otra cosa que es muy interesante, yo les recomendaría muchísimo leer, hay un librito en realidad es chiquito que publicó Adam Przeworski, un politólogo muy importante, hace un par de años, y que se llama Why Bother with Elections? ¿Por qué molestarse con las elecciones? ¿Para qué hacer las elecciones? ¿No? Algo así lo llamaron en español. Y una parte de este libro, que Przeworski tiene una visión muy realista de la democracia, en parte de ese libro dice Przeworski, la democracia, como bien dice David, parece que no siempre es muy efectiva en revertir las desigualdades. Parece que no siempre los gobiernos democráticos logran hacerlo, ¿no? Y se pregunta Przeworski, ¿por qué? ¿Por qué esa promesa democrática, que es tan importante y creo que en América Latina fue tan patente, ¿no? De que la democracia nos iba a permitir acabar con la pobreza y con la desigualdad, ¿por qué no es así? Entonces Przeworski contesta una cosa. Przeworski dice, los países que son exitosos en revertir las desigualdades o construir sociedades igualitarias, son sociedades donde en el momento de implementación del sistema democrático esas sociedades eran igualitarias de entrada, ¿no? En el punto de partida. Entonces dice, el poder o la capacidad de incidencia de todas y todos era similar en el punto de partida y entonces esas sociedades exigen a sus gobiernos y presionan a sus gobiernos, a sus políticos, para que mantengan esa situación, esa estabilidad, ¿no? Y que cuando las desigualdades crecen un poquito, jalan las riendas para decirle al gobierno, a ver, no, nosotros no queremos ser esa otra clase de sociedad, ¿no? Nosotros queremos ser una sociedad igualitaria. Entonces dice Przeworski, donde en el punto cero, ¿no? En el momento de inicio, esas desigualdades son muy grandes, no hay quien tenga interés, ¿no? En revertir esas desigualdades. Las personas que tienen ese interés, que son pues, las clases bajas, que son las personas que en situación de pobreza, no tienen suficiente fuerza política para obligar a los gobiernos a que cambien sus políticas y los gobiernos, en cambio, están respondiendo fundamentalmente a las clases altas, medias altas, que pues, no tienen interés en resolver esta situación, ¿no? Przeworski es un poco pesimista en ese punto y dice que incluso pues, históricamente no podemos encontrar ejemplos exitosos de que se haya revertido esta situación por medios pacíficos y democráticos. Y que los grandes igualadores, lamentablemente, han sido pues, las revoluciones, ¿no? Pero pues, sabemos todas y todos qué costos, ¿no? conllevan las revoluciones. Entonces, a mí me parece que ahí hay que buscar unas soluciones distintas y no sé si me dejan dar la solución después del corte.
Claro que sí. Sí. Claro que sí. Sí, la solución, por favor. Muy bien, regresamos en un momento. Está muy interesante esto. Le vamos a continuar en unos momentos. Es buscar la unidad nacional en beneficio de todas y todos. Es deslindarnos tanto de la derecha conservadora y reaccionaria como de la izquierda autoritaria y antidemocrática. Es luchar por la democracia, por la igualdad y la libertad. Aquí estamos de regreso, vamos a continuar con esta plática y nos está dando muchísima información muy interesante la doctora. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues para no quedarnos con ese pesimismo de Przeworski, ¿no? Yo creo que justo la socialdemocracia nos da algunas pistas o algunas soluciones cómo revertir esas brechas a través de la implementación del estado de bienestar. Pero aquí una puntuación rápida e importante. El estado de bienestar es de origen socialdemócrata, es una idea socialdemócrata, pero es una idea que ha sido implementada también por los gobiernos no socialdemócratas. De hecho, las primeras políticas que son las que implementa Bismarck, ¿no? A finales del siglo XIX, pues Bismarck no era socialdemócrata, al contrario, ¿no? Era un conservador, pero ante la situación política electoral para evitar la desestabilización, él prefiere quedarse con una parte de los postulados socialdemócratas tratando de hacer al lado, ¿no? Y disminuir el impulso político que ha tenido el partido socialdemócrata en aquel momento. Entonces, todo tipo de gobiernos han estado implementando políticas del estado de bienestar y por eso podemos hablar de tres tipos de estado de bienestar. El estado de bienestar conservador, liberal y socialdemócrata. El estado de bienestar liberal es un modelo que podemos encontrar fundamentalmente en los países anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, en Gran Bretaña, y se basa en esa lógica de que las políticas públicas para distribución de riesgos se enfocan en los grupos más vulnerables, en las personas, digamos, peor situadas en la sociedad. Es decir, son programas, proyectos específicos dirigidos a esos grupos que califican, ¿no? A las personas de menores ingresos, a las personas en situación de pobreza. No hay políticas universales que estarían dirigidas a toda la sociedad, ¿okay? Ese es el modelo liberal. El modelo conservador es un modelo, lo podemos encontrar en varios países europeos, en Alemania, en Austria, en Francia, por ejemplo. Y el modelo conservador ya no tiene políticas y mecanismos dirigidos ya no solo a esa parte más vulnerable de la población, sino a prácticamente toda la población. Sin embargo, la base de esa distribución es sectorializada, es decir, hay diferentes servicios de salud para los trabajadores públicos, ¿no? Para grandes sindicatos o grandes empresas estatales, para maestros, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, uno accede a ciertos beneficios o ciertas coberturas sociales en función de a qué grupo pertenece y qué tanto se supondría necesita, ¿no? Este modelo, al igual que el anterior, al igual que el liberal, no es realmente muy efectivo en revertir la desigualdad, ¿no? De hecho, el modelo conservador, incluso dicen algunos autores, preserva las desigualdades porque parte, ¿no? de las desigualdades que existen en diferentes sectores de la población. Y finalmente tenemos el modelo del estado de bienestar socialdemócrata, que es el escandinavo, ¿no? Otros países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, son países con esta lógica. ¿Y qué la diferencia? Que el acceso a los servicios del Estado es universal. No es ni solo para los que más necesitan, ni se da en función de ciertas categorías o pertenencia a ciertos grupos, sino es para todas, para todos y para todas. ¿Sí? La educación pública gratuita de excelencia para todos. Servicios de salud públicos para todos. El apoyo en el caso de que pierdas el empleo para todos. No es así, ¿cuánto ganas? Para ver si te lo doy. Pero además de mucha calidad, como habías dicho. Además, o sea, no de mucha calidad. Sí, sino, exactamente, ¿no? O sea, son servicios que realmente satisfacen las necesidades de población.
Y eso puede parecerles paradójico, porque uno diría, a ver, no es lógico que si tengo pobreza, si tengo población en situación de pobreza, si tengo gran desigualdad, ¿no debería yo dirigir todas mis baterías a atender a esas personas? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Ahora, me voy a permitir recomendarles otra lectura, que es un extraordinario libro, por supuesto tampoco muy extenso, de Albert Hirschman, quien era pues, un economista en realidad, pero que también le inquietaron algunas cuestiones políticas. Y el libro se llama Salida, Voz y Lealtad. Y en ese Salida, Voz y Lealtad, Hirschman plantea cuáles son las motivaciones de las personas en la sociedad que nos hacen incidir, participar políticamente, que nos hacen migrar, que nos hacen quejarnos, por ejemplo, de que un producto que compramos esté mal, ¿no? O sea, lo que busca Hirschman es plantear una respuesta, digamos, a diferentes situaciones en las que como personas podemos ejercer nuestra voz, o sea, participar o salirnos, ¿no? del sistema. Entonces, lo que dice Hirschman y lo que nos enseña la experiencia de los países de bienestar socialdemócratas, o sea, escandinavos, es que solamente si tú incorporas a todo el mundo en el sistema, todo el mundo empieza a tener intereses en común. Y la única manera es que los gobiernos tengan que implementar políticas, en cierto sentido, es cuando exista esa gran mayoría y exista esa conjugación entre los intereses de personas que podríamos decir pertenecen a diferentes clases, a mí no me encanta la palabra clase, pero estratos sociales, si no les molesta, ¿no? O sea que la universalidad lo que hace es que une a toda la sociedad en intereses en común que los motiva a participar políticamente en cosas en las cuales todos consideramos que tenemos que defender o que tenemos que vigilar, que tenemos que supervisar, y es un punto que no puede hacer vista gorda a ningún gobierno y sería prioritario atenderlo. Imagínense, vean lo que pasa en México, ¿no? En México, ¿en qué modelo estamos? No sé, pero eso no está muy claro. Entre conservador y liberal, ¿no? O sea, digamos que lo que heredamos del sistema priista entraría más bien en esa lógica conservadora de atención sectoralizada, ¿no? O sea, que trabajadores del Estado, que los sindicatos de Pemex, que los de los CIFUE, cada quien tiene su cajita, ¿no? Su cajoncito en el que entra, ¿no? Y tenemos también incorporadas muchas transferencias directas, muchos proyectos que serían pues, de corte no liberal, ¿no? Que solamente se dedican, ¿no? a paliar, digamos, la situación de la población más vulnerable. No tenemos de las universales, ¿no? ¿Y qué estamos observando? Que las personas que tienen interés en que estos mecanismos funcionen, mejoren, sean de mejor calidad, son políticamente más débiles frente a los otros, ¿no? Frente a las clases altas, a las clases, pues bueno, podríamos discutir si en México tenemos clase media o quién es clase media, es toda una discusión ahí, pero bueno, finalmente tenemos ahí aspiracionistas dirán algunos, pero digamos esas personas que no están ya en la situación de la pobreza, que les va pues, relativamente mejor en la vida, ¿y qué hacen? No participan en los servicios públicos. Participan en servicios, compran esos servicios en el mercado, ¿no? Contratan sus seguros de gastos médicos mayores o buscan empleos donde tengan esas prestaciones que se les ofrecen, que también son empleos normalmente ya mejor pagados, ¿no? Ya de cierto privilegio. Buscan educación privada para sus hijos, ¿no? Buscan atención médica en los hospitales privados, en las clínicas privadas, ¿no? Eso responde, por un lado, a que, por supuesto, el sistema público es ineficiente, ¿no? Y que hace que las personas pues, opten por la otra vía, ¿no? Entonces, no tienen interés en que los sistemas públicos mejoren. ¿En qué tienen interés? En tener mejor salario, en tener una mejor prestación, ¿no? En pues, utilizar su dinero de otra manera y su influencia política de otra manera. Y eso tiene también que ver con la cuestión impositiva, ¿no? Que vamos a hablar un poco de cuestión impositiva también en la próxima semana incluso. Pero ahí también la lógica es esa, ¿no?
¿no? En efecto, en los países de bienestar, en los países nórdicos, la carga impositiva es muy fuerte, ¿no? Los impuestos son fundamentalmente progresivos, son muy importantes, y encontramos que la gente los paga, ¿no? Pero la gente los paga también en parte porque reciben algo a cambio, ¿no? Y en nuestro país podríamos preguntarnos qué recibimos a cambio o qué calidad de los servicios es la que recibimos a cambio, ¿no? Si ustedes piensan en esa clase media, aspiracionista, medio alta o alta, dice, pues yo qué recibo, ¿no? La educación la tengo que pagar, ¿no? Tengo que mandar a mis hijos a la escuela privada porque la pública o no es de calidad, como decía Diana, o que simplemente es incompatible con la vida laboral, porque la escuela pública abre 4 o 5 horas y yo trabajo 10, ¿no? Entonces la única manera es que los mande a una privada donde se van a quedar todito el día, ¿no? Pago mis consultas privadas porque pues, cuando voy a la pública nunca consigo cita para el día siguiente que se me informó el chamaco, y si me voy a formar afuera de la clínica tendré que ir a estar ahí a las 4 de la mañana en la fila, ¿no? Y perder quizá todo el día y a ver si logro que me atiendan. Pues voy y pago, ¿no? Entonces gente de clases medias altas dicen, ¿yo qué interés tengo en seguir pagando impuestos, en pagar más impuestos si no recibo nada a cambio, ¿no? Entonces no digo que es algo sencillo de resolver, pero ahí está el embrollo. O sea, lo que tenemos que hacer es que todos los estratos sociales vean con interés, no solo con la idea hay que ser lindos, buena gente, altruistas y éticos, porque sí hay que serlo, por supuesto que eso es importante, son valores importantes, pero a fin de cuentas lo que nos enseña la experiencia, lo que nos enseña la ciencia es que nos movemos por intereses, ¿no? O sea, las personas fundamentalmente nos movemos por intereses y tomamos decisiones políticas en función de nuestros intereses. Entonces, si queremos que a todo mundo le importe, pues tenemos que darles razones a todo el mundo para que le importe, ¿no? Entonces, por eso la universalidad de los servicios es buena. Por esas ideas, por ejemplo, de pensión universal o de salario básico universal, son buenas porque incorporan a todos, ¿no? Entonces, sistema de bienestar y sistema impositivo tiene que tener esa lógica. Todos participan, es decir, todos pagan, ¿no? También es eso, todos deben pagar impuestos. Entonces, el Estado tiene que combatir el empleo informal, tratar de incorporar a todos a la parte formal, y hay muchos estudios que apuntan a que es saludable que incluso las personas de menores ingresos paguen impuestos, porque eso genera esa lógica de solidaridad, de que todos estamos pagando, de que todos estamos financiando, de que todo eso que nos tiene que dar el Estado está hecho con nuestro dinero, no es dinero público que está como aparece, crece en los árboles o aparece quién sabe de dónde, ¿no? No, es parte de mi salario el que está aquí. Entonces yo quiero ver cómo esa parte de mi salario pues, se convierte en un beneficio, ¿no? O sea, se convierte en que las cosas estén funcionando. Entonces, por ahí, más o menos, no digo que es un embrollo fácil de resolver, ¿no? Pero esas son las vinculaciones, y yo creo que hay que entender esas vinculaciones, porque en la vida, por un lado, vamos a acabar con la pobreza con las políticas únicamente de corte asistencialista. No quiere decir que no son relevantes, creo que son relevantes porque hay personas que necesitan ese apoyo para poder llegar al menos a cierto nivel de bienestar. Eso no quiere decir que hay que quitarlos, pero esas políticas no resuelven el problema a largo plazo. Esas políticas son como parchecitos, ¿no? Es como curita que te pones porque hoy te duele, ¿no? Te cortaste y pues te sirve, ¿no? La pomada que te pongan aquí en el brazo cuando te diste un golpe, te sirve, te deja de doler tantito, pero no evita que te sigas pegando contra la pared o contra el techo porque está muy baja la salida, ¿no? de tu casa. O sea, en esa lógica. No sé cómo voy con el tiempo, pero pues no sé cuánto me queda. Sigue. ¿Sí? Pero pues quisiera brevemente retomar ese otro equilibrio, ¿no? del que les quise platicar, y es ese equilibrio entre el individuo y la sociedad, ¿no? Esa lógica de que tenemos que, de a quiénes tienen que beneficiar o cómo se relacionan los derechos individuales de cada una de las personas
con las necesidades, exigencias o preferencias de la colectividad, ¿no? Lo que tocaron con el doctor Crespo en las sesiones pasadas, pues han hablado de las diferentes filosofías que justo ponen por delante o ponen como el objetivo, ¿no? de su operación o al colectivo o al individuo, ¿no? Y pues el individuo es el centro para el liberalismo, para la filosofía liberal, que dice lo más importante es proteger derechos y libertades de las personas y pues algunas corrientes digamos, distintas. Podríamos pensar marxismo, podríamos pensar comunitarismo, incluso republicanismo. Son corrientes filosóficas que más bien buscan enfocarse en los colectivos, en las sociedades, en las comunidades, y consideran que los derechos individuales, o los deseos o las aspiraciones individuales tendrían que someterse a ese bien mayor, bien común, ¿no? Y creo que un gran valor de la ideología socialdemócrata es decir, esto no puede ser así, ¿no? Es decir, no podemos sacrificar los individuos por un bien colectivo, ¿no? O sea, no se justifica, ¿no? No es correcto atropellar los derechos o limitar los derechos de las personas, de cada una de las personas que componen la sociedad, para lograr algún bien general, ¿no? Porque además ahí podríamos entrar en discusiones muy largas de qué es el bien general, qué tan general es el bien, qué tan común es el bien común, quién decide qué es el bien común, ¿no? O sea, todas esas son cuestiones que no son sencillas de resolver ni filosóficamente ni en práctica, ¿no? Cuando ves que hay colectivos con intereses distintos en cada sociedad, ¿no? O sea, no hay sociedades que sean tan homogéneas que todo el mundo esté de acuerdo en todo. Eso no existe, es una utopía que además, la verdad, híjole, más bien una distopia, porque yo no creo que lo que generaría una sociedad así podría ser un símil de un paraíso, ¿no? El que pensamos en esas utopías como un paraíso, yo creo que es más bien, sería un infierno, ¿no? Vivir en una sociedad en la que resulta que, o sea, lo rico de la humanidad es que seamos diversos, ¿no? En todos sentidos, o sea, eso es lo bello de los seres humanos. Entonces, dice socialdemocracia, no podemos pensar en esas categorías, que todo tiene que ir subordinado a ese bien mayor, a ese bien colectivo, ¿no? Pero tampoco podemos decir que lo único que importa es cada individuo, y que no hay esa vinculación, o que los colectivos no son relevantes, que la acción colectiva, que la acción grupal, o que los grupos estratos sociales, clases, otro tipo de grupos no tengan intereses en comunes. Entonces me parece que justo socialdemocracia logra, o trata al menos, porque también me pueden decir que quién sabe qué tan exitosa es en eso, ¿no? Porque no hay soluciones ideales, eso también es algo que tenemos que reconocer, pero trata encontrar balance entre esos dos, ¿no? Es decir, no niega ese reconocimiento de los derechos y libertades individuales como el centro y el objetivo del sistema político, el objetivo del Estado. Además, ya lo platicaron en las sesiones pasadas, la socialdemocracia reconoce que la democracia es el último régimen político, único sistema político viable, ¿no? Y eso implica que necesita reconocer la importancia de los individuos, porque si tú no reconoces al individuo como centro de la operación del Estado, pues puede ser muchas cosas, pero democrático no. ¿Sí? Eso sí está clarísimo, ¿no? No puede ser democrático. Entonces, por un lado, lo asumen, ¿no? Como el objetivo del Estado, pero al mismo tiempo reconocen la importancia de las comunidades, de los grupos de la acción correctiva. Entonces promueven, por ejemplo, la sindicalización, ¿no? O sea, promueven la acción de las comunidades, los vínculos comunitarios, y buscan como encontrar un equilibrio entre ambos, ¿no? Y yo creo que eso también, en términos de cómo se han estado articulando los derechos, de cómo se ha dado el avance de los derechos humanos, la vinculación también, que es una aportación muy importante de la socialdemocracia de la época de la posguerra, de decir los derechos políticos, los derechos civiles que podemos tener las personas
están íntimamente vinculados con los derechos sociales, económicos, culturales, ¿no? Que son necesarias, lo que hemos platicado hace rato, ¿no? O sea, si hay una gran desigualdad, pues no hay manera que todo el mundo ejerza sus derechos. Si tú quieres garantizar que todo el mundo ejerce sus derechos, por ejemplo, de participación política, necesitas garantizarles también los otros derechos que les garanticen tener, que les den condiciones, ¿no? Recursos, tiempo, conocimientos que son necesarios para poder ejercer, por ejemplo, la política, ¿no? Que es algún aspecto que seguramente a ustedes les interesa bastante, ¿no? Entonces, ahí me parece que en esa lógica, también esa lógica del reconocimiento de la interdependencia, justo de la progresividad de los derechos, del reconocimiento de los derechos de las minorías y de la importancia de la pluralidad que tiene que haber en las sociedades y ver la pluralidad que provenga de diversidad sexogenérica, de migración, de diferentes religiones, ¿no? De diferentes posturas ideológicas como algo positivo, también creo que es un gran valor al que se adscribe la socialdemocracia y que es fundamental para la democracia, ¿no? Pues muy bien, ahí va la temática muy interesante. Vamos a hacer un corte y regresamos otra vez con preguntas. Con que nos siga vinculando, digamos, todas las inquietudes con el tema central de cómo se aplica la socialdemocracia en la realidad. Ok, regresamos en un momento. El término socialdemocracia apareció en Francia durante la Revolución de 1848 en el entorno de los seguidores del socialista Louis Blanc. Karl Marx lo utilizó en su célebre obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuya primera edición se publicó en Nueva York en 1852 para designar la propuesta política del que llama Partido Socialdemócrata, formado tras las Jornadas de Junio, por la unión de la pequeña burguesía democrática con la clase obrera socialista. Muy bien, estamos de regreso. A ver, Julieta, ¿quién quiere preguntar algo de la gente que nos está viendo? Hoy los veo bien apagados o no sé qué. No les Yo creo que es el bien. calor que tienen, porque acá en el Zoom están muy apagados, pero tenemos algunos saluditos y queremos saludar con mucho gusto a Tere desde Catepec, también a Rosa Hilda desde Tijuana, en Baja California. También está nuestra compañera Petrona de Ara, de Coacalco, Estado de México. También saludamos con mucho gusto a Mari Carmen del Valle desde Catepec. Y también vi que por acá se conectó ya nuestra compañera Hilda Alcira Chang desde Sonora, Miguel Pietrasanta, saludos. Y pues bueno, saludos a todos y a todas. Y pues ahora voy a hacerle una pregunta. Bueno, yo también soy una convencida o a veces me pregunto, ¿no? De que sí, efectivamente pagar impuestos en México no reditúa en nada, porque llamas para reportar una lámpara que no sirve y pues se tardan como 2 meses o a veces hasta años en ir a repararla, ¿no? Por ejemplo, baches, o sea, servicios públicos es pésimo. Me parece que las personas que están al frente de la política, en su gran mayoría, son personas altamente corruptas, que si hacen algo, un puente, te lo cobran 5 veces más del costo real, ¿no? Y en este sentido, preguntarle, desde su perspectiva, como una mujer extranjera, que tiene otra perspectiva también, Mexicana. ¿no? Mexicana ya, por elección. pero has vivido también fuera del país y evidentemente la calidad de vida de Europa con México pues no tiene nada que ver, ¿no? Allá los autobuses están limpios, el metro está bien padre, o sea, la verdad es que servicios públicos son de calidad. Y en este sentido, preguntarte desde tu perspectiva, como una mexicana que llegaste acá, que nos adoptas, ¿por qué crees que no ha funcionado en México? ¿O cuál crees que es el problema principal que tenemos acá, no? Gracias. Bueno, regresando al tema de que todos tienen que tener intereses comunes, a mí me resaltaba mucho otra vez cuando hablábamos de los diferentes tipos de pues de políticas públicas, ¿no? Liberales, de estados de bienestar.
Y nosotros pues buscamos que en México haya un estado de bienestar socialdemócrata, porque eso es a lo que le estamos apostando, ¿no? Y se me hace muy curioso que ahorita poníamos unos ejemplos, que por ejemplo en México, regresando al sistema de salud, que tiene una idea quizás socialdemócrata un poquito más liberal, que, bueno, o conservadora, podría ser, porque pues tiene, ya lo decía usted, doctor, que tenía como pues, depende al acceso pues económico que tenga familias, el acceso que va a tener, ¿no? a esto. Y a mí me resalta mucho que, por ejemplo, en salud, lo que los mexicanos, la mayoría de mexicanos utiliza, pues es el sistema privado, ¿no? Que son estas farmacias similares y estos, que son muy baratos. Es más barato que irse a formar, si quieren, hasta en el sector público. Y pues... más bien la pregunta va dirigida a cómo podemos tener como estos intereses comunes, pues todos, ¿no? Que en México también es más del 50% tenemos o tienen en la población trabajos informales, no pagan impuestos directamente. Y creo que eso también le quita una responsabilidad a los ciudadanos para que, por ejemplo, hace rato Julieta ponía un ejemplo de que reportas una lámpara, reportas algo y no lo hacemos a lo mejor porque tampoco nos sentimos con la obligación de que pues no pagamos impuestos, ¿no? Y también pienso que como a lo mejor su formación pues en otro país, a lo mejor con más estabilidad económica o estabilidad sin tanta desigualdad como en México, no sé si una posible solución radica bien en la educación, porque por ejemplo en los países que han logrado el estado de bienestar socialdemócrata le invierten a su educación, a la ciencia y la tecnología hasta un 20-30% del Producto Interno Bruto, cuando en México le invierten solo el 8%, ¿no? El 7%. Entonces, pues por ahí va dirigida mi pregunta. Gracias. Yo solo tengo 2 preguntas muy concretas. Punto número 1. Queremos garantizar una universalidad. ¿Lo queremos hacer desde la igualdad o desde la equidad? Que sería importante diferenciarlos. Y segunda pregunta. ¿Cómo combatir el egoísmo, sí, de los individuos, pero también de los sectores? Lo que mencionaba usted de las agendas muy específicas en algunos sectores. ¿Cómo trabajar con ellos que muchas veces no pueden empatar en otras agendas de la sociedad? ¿Cómo se puede trabajar en esos 2 esquemas? Gracias. Bueno, yo preguntaría más bien por la motivación de la élite política en alianza con estas familias poderosas económicamente. ¿Cuál sería la motivación que tienen ellos para avanzar hacia un Estado socialdemócrata? Porque pues no es innegable que tienen muchísimos beneficios como para renunciar a ellos, y en ese sentido, ¿cuál sería el papel, en este caso, pues del PRD como institución política, transitar, cuál sería el camino más viable para avanzar, considerando pues este ambiente donde hay baja participación política, pero también hay un bajo índice de pues sí, participación en general respecto a los servicios, ¿no? Que era un punto que platicábamos. Yo más que pregunta, quiero hacer un comentario sobre algo de lo que dijiste, Carolina, muy interesante, de a veces estos programas sociales que vemos para ciertos grupos, en principio dices, pues qué bueno, ¿no? Pues gente que necesita becas, esto, lo otro, palía un poquito la desigualdad en este tipo de países, pero lo que llamamos populismo, en términos, o por lo menos una de las acepciones del populismo, es cuando financias esos programas sin que sean económicamente sanos. O sea, le quitas de un lado, le quitas del otro, al ratito te endeudas, al ratito la economía no aguanta y te vienes para abajo. Y paradójicamente esos grupos pueden acabar peor de lo que estaban. Hemos visto muchos ejemplos históricos al respecto. Entonces, este comentario no solamente no termina por resolver el problema, sino que si no los manejas bien, sale peor. A mí me surge ahí una duda con respecto a lo que acaba de aportar. Entonces, los programas asistencialistas solamente deben de estar en cierto periodo
en la sociedad, ¿no? A la par se debe de trabajar en una política, en políticas públicas que busquen deshacer ese tipo de programas ya satisfaciendo las necesidades por completo, ¿no? Entonces no es sano, es contraproducente en una ciudad como la Ciudad de México seguir sosteniendo estos mismos programas por más de 20 años, 25 años. Sí es en contra de alcanzar el estado de bienestar, y la otra sería evidentemente si no se puede encontrar esta alternativa para sustituir los programas, pues ¿qué se hace, no? ¿Cuál sería el siguiente paso si seguimos estancados siendo dependientes de estos servicios de gobierno, ¿no? Muy bien, adelante, Carolina. Creo que me fue peor en esta ronda, ¿verdad? Con las preguntas. Sí. Ay, bueno. Problema más grave de México, creo que seguramente pobreza, desigualdad, pero pensando en términos institucionales, que creo que son las que están interesando, Julieta, o a los que estaba encaminada tu pregunta, corrupción y muy débil Estado de Derecho, o casi ausencia del Estado de Derecho incluso, ¿no? Lo que tiene que ver con que la ley realmente no se respeta, ¿no? O sea, pero es una característica, yo siento, compartida entre los países latinoamericanos, que parece que confían o que ven a la ley como si fuera un factor capaz de transformar a las sociedades y a las relaciones sociales. Como mágica un poco. Casi, ¿no? sí, con que lo pongamos en la ley, en la Constitución, todo se resuelve, ya está, ¿no? Tenemos un problema, pues hagamos un órgano autónomo y pongamos la Constitución. Un articulito constitucional y pues ya con eso, ¿no? Con eso va a estar resuelto, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Y aquí también no quiero decir que no es relevante la ley, que no tiene un impacto la ley, por supuesto que lo tiene, pero también hay que reconocer que pues la ley, si no está bien diseñada, si no reconoce la realidad, ¿no? en la que va a estar operando, pues puede ser absolutamente ineficiente, y nos ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas, y eso también hace que la ley no se respete. Es un poco círculo vicioso, ¿no? Lo que queremos que la ley se respete, pero luego hacemos leyes que son tan lejanas de la realidad y de las capacidades institucionales, ¿no? Que uno dice, pues no hay manera que esto funcione, ¿no? Es casi como, no me acuerdo dónde escuché hace poco una propuesta en algunos de los estados conservadores de Estados Unidos de que se prohíba que los menores de 21, que los adultos ofrezcan alcohol a los menores de 21, incluso en sus propias casas, ¿no? Y uno dice, bueno, de verdad, o sea, de verdad, ¿no? ¿Y cómo lo vas a implementar? ¿De que visitas periódicas y muestras de lo que están tomando? O sea, ¿no? Absurdo. Pero eso refleja esa idea de que pues yo pongo la ley y pues con eso entonces voy a evitar que los jóvenes tengan acceso al alcohol, que es lo que quiero evitar. Absurdo, absoluto, ¿no? Y eso hace que la gente pierda respeto por la ley, ¿no? Porque la ley se convierte como en ese bla bla que está por ahí, que está escrito en algún lado, que nos dicen que lo debemos respetar, pero pues como que no tiene mucha vinculación con la realidad, ¿no? Y eso se empeora en el contexto de altos niveles de corrupción, ¿no? Que obviamente tenemos en México, y además tenemos de esas dos corrupciones, ¿no? Porque un lado es cierto, a lo que apunta Julieta, que tenemos problema con corrupción, digamos, de alto nivel, ¿no? En el gobierno, que atraviesa las élites en nuestro país, pero al mismo tiempo tenemos mucha corrupción cotidiana, ¿no? En la que pues, estaban involucradas grandes partes de la sociedad, ¿no? ¿Y por qué es así, no? Por un lado, especialmente la primera, porque el Estado de Derecho es débil, ¿no? Porque entonces no hay mecanismos de investigación, de supervisión, de seguimiento. Ahí podemos entrar en toda esa teoría que vincula a la democracia con mecanismos de control, ¿no? En la democracia confiamos, se supone, en nuestros gobernantes, pero es una confianza sustentada en que tenemos mecanismos de seguimiento, ¿no? Revisión y de sanción tan duros que, pues,
no conviene ser corrupto, ¿no? Porque las consecuencias de ser corrupto van a ser muy graves, ¿no? Más graves que el beneficio. Y ahí estamos en un contexto al revés. El beneficio es grande y riesgo de que te cachen y que te pase algo es mínimo, ¿no? Por eso justamente en los países socialdemócratas, sobre todo, tienen niveles de corrupción Muy y de bajos. percepción de corrupción muy pequeños. Así es, ¿no? Así es parte de eso. Es parte de esa lógica de ese institucional, modelo, ¿no? Y esa corrupción, digamos, pequeña, cotidiana, tiene que ver con mal diseño institucional, con frecuencia, ¿no? Con la ineficiencia burocrática y con mal diseño institucional. Porque si el trámite dura, se tarda siglos, tengo que ir 10 veces a arreglar algo y cada vez me piden un papel diferente, ¿no? Que seguro todos han pasado por situaciones similares, pero si ahí hay un billetito de por medio, entonces resulta que todo se puede arreglar en un par de horas, ¿sí? ¿Quién va a resistir la tentación, ¿no? del billetito? Porque además no es solo comodidad de uno, es que, a ver, necesito pedir permiso en mi trabajo para poder hacer un trámite, porque obviamente los horarios no son compatibles, ¿no? No hay manera que fuera de hora laboral tú hagas algún trámite de cualquier cosa, público o privado en México, ¿no? Entonces eso que tienes que o pedir vacaciones que no tienes, porque somos de los países que menos vacaciones tenemos y no alcanzan ni para descansar, menos para tomarlas, dedicarlos a hacer los trámites. Tienes que estar pidiéndole permiso al jefe, que se enoja, que te empieza a regañar, que te amenaza que una vez más sí, ¿no? Y habrá consecuencias. Pues entonces sacas el billete, ¿no? Hay que eficientar los procesos, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho, ya voy contigo, David, pero con el pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? Porque mucha gente se queda en lo informal o no paga impuestos, porque es engorroso, ¿no? Porque registrar una empresa, ¿no? Poner un restaurante, ¿saben la cantidad de permisos que se necesita? Bueno, ¿no? O sea, sí, pues bueno, mejor entonces saco a la banqueta, pongo 3 sillas, una mesa, vámonos, ¿no? O sea, mexicano resuelve, necesita el ingreso, necesita ingenio, por supuesto. Y si el Estado te estorba en ese ingenio, pues le vas de vuelta al Estado, ¿no? El Estado no debe resolver en eso. Todos esos trámites tienen que ser sencillos, o deberían ser sencillos, ¿no? Hay, por ejemplo, un postulado para un partido socialdemócrata, ¿no? Simplificar la burocracia, simplificar los trámites. Estonia es un país muy interesante en ese sentido. Casi todo se puede hacer en línea. Ya que son muy pocos los trámites que se hacen personales, ¿no? Que por un lado es más rápido, es más barato y también limita la corrupción. Porque si es en línea y es automático por una serie de formularios, pues ya no hay manera y no hay necesidad de un billete de por medio. Perdóname, David. Sí, bueno, yo creo que aquí tenemos que señalar un problema que nos pasó aquí en México. Hace rato comentaba que también se elaboran leyes que no garantizan que se puedan ejecutar y que se vuelven un despropósito, ¿no? Yo creo que gran parte de nuestra problemática en el país actualmente es esa. Sí. En el 2018 de verdad que tuvimos un efecto que le llamaron por ahí el efecto Morena, que habla que no, el ciudadano no reflexionó cómo darle en ciertos cargos el voto al candidato, sino fue específicamente a todo el partido, y eso llevó a que personas que desconocían absolutamente todo en materia de legislación, en derecho, la Constitución como tal, el día de hoy estén ejerciendo y creando leyes inconstitucionales, ¿no? Pero que de un momento para otro quitan derechos, y derechos que han durado mucho tiempo para la ciudadanía. Un ejemplo de ello, pues lo que hemos nosotros manifestado desde el PRD, que ha sido las escuelas de tiempo completo, que era un programa que tenía ya 15 años y que permitía, precisamente en un país donde no descansamos, donde nos la pasamos trabajando, que pudiera estar los niños y las niñas en un estado, en un lugar seguro mientras laborábamos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero el día de hoy pues, se sigue, y eso nos va a dejar un rezago impresionante en materia legislativa, en que las mismas autoridades fomentan con este tipo de leyes un despropósito, y que sea más fácil, como comentaba usted, el tema de darle la vuelta al Estado
para garantizar la solución, ¿no? Es un poco lo que decía el doctor Crespo hace rato, ¿no? Esas políticas populistas que para satisfacer ciertas necesidades clientelares, ¿no? Con miras a los resultados más electorales que de otra naturaleza, ¿no? Van moviendo de recursos de un lado para el otro, que tiene que ver también con lo que señalabas en tu intervención anterior sobre qué sentido tienen ciertas políticas que se sostienen, ¿no? O sea, si las políticas de transferencias tendrían que ser sostenidas o tendrían que modificarse, ¿no? O sea, yo creo que todo depende, ¿no? O sea, es difícil dar una sola explicación. Yo creo que todo depende de qué tan bien vamos, por ejemplo, con la reducción de la brecha o qué necesidades surgen, ¿no? También creo que ahí la clave finalmente, bueno, por un lado sería evaluar, ¿no? Eso tan neoliberal, esa idea de que uno tiene que tener resultados y que hay que ver si el gasto, ¿no? Repercute de una manera que uno espera. Yo creo que es fundamental en términos del gasto público, de las políticas públicas, pero también creo que lo que nos ha enseñado la experiencia de la pandemia es que las políticas públicas deben ser más flexibles, ¿no? Es decir, no solo esos mecanismos como muy rígidos, establecidos y casi inamovibles, pero justo que es muy importante esa capacidad del Estado de reaccionar, ¿no? O sea, de entonces poder decir, híjole, está pasando esto, ahora la gente quizá no necesita apoyo para transporte, ¿no? O sea, becas de movilidad, ¿no? ¿Qué necesitan? Pues necesitan otras cosas, ¿no? Entonces, cómo mover esos, cómo redireccionar, digamos, orientar ciertos programas. Creo que también eso es importante. Es un reto enorme para los países latinoamericanos. Por eso yo sí desde joven me siento mal de que no agarremos el camino socialdemócrata. Ya sé que no se va a resolver en 5 años. Los propios países escandinavos pues llevan mucho tiempo de estar aplique y aplique. Pero digo, bueno, la izquierda latinoamericana, ¿por qué no toma el modelo que ha resultado exitoso en la práctica, no solo en la teoría? Pero en fin, obviamente estamos enfrentando problemas muy fuertes. Ojalá cada vez más el ambiente socialdemócrata vaya adquiriendo más fuerza y más presencia. Muchos consideran que López Obrador es eso, me lo han dicho. No es exactamente eso. Sobre todo también por la parte política, mantener la democracia, no centralizar el poder político. Pero bueno, le vamos a seguir en esta plática. Hay muchísimas cosas que decir, nos falta el tiempo, pero bueno, regresamos en un minuto. Renace un sol azteca, socialdemócrata, impulsor del verdadero cambio democrático y no de simulación. Este nuevo resplandor socialdemócrata no propone, construye, y construye democracia, igualdad y libertad. Bueno, y pues ya estamos acá de regreso con la doctora Carolina Gilas y pues estamos bien entretenidos con esta charla. De hecho, les queremos invitar, aquí ya producción nos trajo un frappé porque está haciendo un poco de calor, y también les queremos invitar a que ustedes allá en casa pues se tomen algo con nosotros y con nosotras. Y pues bueno, doctora, por favor continúe con su exposición, ya que además ha sido muy enriquecedor y pues que ya pues lamentablemente este es nuestro tercer bloque. Muchas gracias. Me da un poco pena no poder en el bloque anterior atender todas las preguntas, pero varias preguntas que me han hecho las vamos a tocar la próxima semana, porque la próxima semana, pues de una vez se vale el anuncio comercial, vamos a hablar sobre cómo construir una sociedad de igualdad y bienestar, y vamos a ver 10 lecciones desde la socialdemocracia. Entonces ahí sí vamos a ver algunas recetas quizá un poco más específicas. Pero bueno, en este tercer bloque lo que quisiera plantearles es ese tercer equilibrio entre la realidad y lo ideal. Y sé que es un tema que aquí ha generado bastantes cuestionamientos y bastantes debates. Y sin duda creo que es un tema muy relevante, y también creo que la socialdemocracia lo tiene bastante razonablemente bien resuelto, ¿no? Pues otra vez, ¿no? Les explicaba al doctor Crespo, creo que en la primera, segunda sesión, esas visiones de las políticas que se basan en el pragmatismo, ¿no? Que están muy enfocados en cuál es el contexto, cuál es la realidad, cuáles son los problemas, cuáles son las posibles soluciones, cuál es el objetivo a lograr, y entonces cuál es
pues, el mejor escenario, ¿no? En términos de costos-beneficios para resolver los problemas que tenemos. Y por otro lado tenemos esas otras miradas que tienen una idea grande, ¿no? Que pretenden realizar y que no necesariamente se fijan en los costos, ¿no? En el camino, qué tan difícil o qué tan complejo puede ser, y buscan la materialización de ese ideal. Y sobre eso, bueno, hay que decir que la socialdemocracia, por supuesto, se coloca del lado del gradualismo, ¿no? O sea, no necesariamente de un pragmatismo puro, porque eso no quiere decir que socialdemocracia sería una opción política desideologizada o que no tuviera ideales o valores, ¿no? Por supuesto que los tiene, ¿no? Ahí están la igualdad, la justicia social, el bienestar de todas las personas, pues esos son ideales, ¿no? Sin embargo, lo que reconoce la perspectiva socialdemócrata es que pues esos ideales, uno, no sabemos si realmente los vamos a poder realizar al 100%, o sea, no sabemos si vamos a poder generar una sociedad en la que nunca nadie va a ser pobre, ¿no? O en la que todo mundo considere que está tratado de manera justa, ¿no? Que las condiciones en las que está de vida son justas, ¿no? No sabemos si vamos a poder lograr materializar una sociedad de esas características. Lo que nos dice la experiencia, la ciencia, la lógica es que no, es que cierto grado de desigualdad siempre va a estar ahí, pero que además pareciera ser que es algo muy vinculado a la naturaleza humana, ¿no? O sea, nos gusta ser iguales, pero no tanto, ¿no? O sea, nos gusta tener todos los mismos derechos, las mismas oportunidades, pero nos gusta buscar maneras de distinguirnos de los demás, ¿no? O sea, la diversidad que implica la humanidad es un valor en sí mismo, ¿no? Y creo que para la mayoría de las personas es un valor muy importante, ¿no? Y ideas de que seamos todos idénticos, todos iguales, ¿no? Que todos tengamos exactamente lo mismo, pues la verdad no hacen felices a la mayoría de las personas. Y si tienen dudas, si es así, pues miren qué tan satisfechos llegan a ser con sus condiciones de vida, por ejemplo, en la Corea del Norte, ¿no? Donde pueden tener solo uno de los 10 cortes de pelo autorizados, ¿sí? Donde se tienen que vestir con un uniforme, una ropa igual todas y todos, ¿no? Donde viven de una manera muy más que igualitaria, incluso uniformada, ¿no? Y la gente no está feliz en esas condiciones, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que ciertas desigualdades, ciertas diferencias siempre van a ser propias de las sociedades humanas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la socialdemocracia se propone lograr un ideal, se pone ese ideal como ese faro, ¿no? Que le está mostrando el camino, igualdad, bienestar, justicia social, pero no lo ve en términos absolutos y no asume que se puede realizar completamente y de un día para el otro, ¿no? Es decir, con acciones radicales, con acciones revolucionarias. Por lo que opuesta a la socialdemocracia es por esa idea de ir avanzando poco a poco, ¿no? Obviamente lo más rápido que se pueda, pero ir avanzando hacia el logro o hacia un acercamiento pues, lo más cercano posible a estos valores, a estos objetivos. Y eso me parece que habla de varios problemas, tanto, digamos, prácticos en términos de ejercicio de la política, pero también de ciertas miradas y perspectivas éticas, filosóficas que están detrás, ¿no? Porque también uno podría pensar que si hay un ideal, un único ideal que quisiéramos realizar en una sociedad, ¿estamos seguros que todas las personas compartirían ese ideal? Obviamente no. Entonces, si reconocemos eso, ¿no? Por más noble que fuese ese ideal, pero si hay personas que no estarían de acuerdo en que se realizara, no hay manera de lograrlo de manera democrática, ¿verdad? Y ahí es donde estamos llegando a necesariamente esa vinculación de un idealismo exacerbado, ¿no? De ese idealismo absolutista con herramientas, con mecanismos que no son democráticos, ¿no? Sino que son autoritarismos o son totalitarismos, ¿no? Ya saben, creo que para dónde voy, que esos ciertos ideales se supone de igualdad, y digo se supone porque ahí las lecturas del marxismo creo que son bastante más complejos de lo que la mayoría de la gente llega
a creer que en términos de cuáles son los postulados reales de Marx, por ejemplo, no son posibles de realizarse por las vías democráticas, ¿no? Entonces, si uno quiere ser demócrata, si uno considera que la democracia en sí misma es un valor, que es un mecanismo de solución de diferencias, de conflictos que tenemos en la sociedad de manera pacífica, de manera que incluye a todas las personas, o es la que más personas incluye, ¿no? Y reconociendo que incluso las democracias hay personas que no quieren participar y se alejan, ¿no? de eso, o por diferentes condiciones y desigualdades no todas las personas van a tener la capacidad de participar igualitariamente. De todos modos, si los comparamos con cualquier otro modelo de organización política de una sociedad, la democracia sigue siendo el más inclusivo que tenemos, ¿no? Entonces, si reconocemos que esa es la manera de hacer las cosas, que no queremos atropellar los derechos de las personas, que no nos queremos imponer sobre las personas, entonces tenemos que reconocer que realizar los ideales de manera radical, pues no va con esos supuestos, ¿no? Y eso también creo que lleva a una idea que a mí personalmente me parece muy interesante y muy relevante, y creo que todas las personas que se involucran en la política la tendrán que pensar, y que pues otra vez aquí me permito recomendarles otro librito. Bueno, quienes han estudiado ciencias sociales seguramente ya lo han leído, ¿no? Porque todo el mundo lo lee, pero quienes no, les recomiendo Max Weber, ¿no? El político y el científico, ¿no? que es un ensayo, un discurso que en su momento Max Weber, que es padre de la sociología y también como padre postizo de la ciencia política en varios sentidos, ¿no? Ha dado, y donde habla sobre las dos vocaciones, ¿no? O sea, cuál es la vocación de quienes quieren ejercer la política y de quienes quieren estudiar la política, ¿no? En qué se tocan, en qué son diferentes, pero también habla ahí, y esa es quizá parte de las partes más interesantes de ese ensayo, sobre los dos tipos de ética por la cual se puede guiar una persona que se dedica al ejercicio de la política. Y distingue Weber ahí entonces entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción es esa visión de que el ideal es lo importante y que la realización del ideal es lo importante. Y que entonces no importa cuáles van a ser los costos, no importa cuáles podrán ser los atropellos, lo que sí es importante es llegar a ese objetivo, llegar a materializar ese valor, ese ideal que uno busca, ¿no? Un poco en la lógica de que de donde cortan los árboles, ¿no? Hay arcilla, ¿sí? O sea, donde se hacen huevos, se rompen, ¿no? ¿Cómo era el dicho? Ayúdenme, perdónenme. ¿Es un de chocolate? No, es de los árboles, sí, pero el de los huevos desde acá, el de los huevos de este lado, ¿no? Pues para hacer huevos revueltos tienes que romper unos cuantos huevos, ¿no? Es un poco en esa lógica. Hay que sacrificar las cosas que están en camino para lograr un objetivo. Y la ética de la responsabilidad dice, no, a ver, tú puedes tener ciertos ideales, valores, pero lo que debería guiar tu ejercicio en la política, tu manera de tomar decisiones y de actuar, es estar siempre conscientes sobre los impactos que tus actos van a tener en la vida, en otras personas, en la sociedad, ¿no? Reconociendo ahí Weber que las cosas pueden ser muy relativas, ¿no? Que acciones buenas pueden tener consecuencias negativas, ¿no? Que un objetivo positivo, ¿no? Éticamente o moralmente deseable, en su implementación puede afectar de manera negativa los derechos, las libertades de las personas, ¿no? En pocas palabras que se pueden tener buenas intenciones con una idea, pero si no hay un método como tal, ¿no? Que arroje, que nos acerque más a conseguir esas metas a mediano, corto y largo plazo, pues puede terminar en una catástrofe, como desaparecer uno de los fundamentales programas sociales en materia de salud, ¿no? Por ejemplo, o puede acabar en la búsqueda de igualdad que deriva en la instauración de un régimen totalitario de los más absurdos, de los más graves que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no?
muchos dirían ideal no era malo, ¿no? O sea, lo que se supone que querían hacer podía que no era malo. Yo tengo otra opinión, creo que desde principio la idea no va por ahí. Pero bueno, la realización llevó de esa idea, pues llevó a las consecuencias que llevó a las guerras, llevó a las torturas, llevó a los campos de concentración en Siberia, llevó a pues millones y millones y millones de víctimas, ¿no? Y sin decir, digamos, atropellos, entre comillas, más leves, ¿no? Que estropeaban los planes de vida de las personas, que afectaban su libertad de movimiento, de plan de vida, de decidir dónde, cómo querían vivir, qué querían hacer, ¿no? Entonces ahí es esa visión de Weber, nos dice que siempre tenemos que pensar en cuáles van a ser las consecuencias de lo que pensamos hacer, de los actos que queremos realizar, ¿no? Y esa es esa responsabilidad por lo que uno hace, no solo por lo que uno quiere lograr, que puede estar muy bien, ¿no? Pero por cómo llegamos allá. Un poco lo opuesto quizá a esa mala interpretación de Maquiavelo que dice que el fin justifica los medios, porque Maquiavelo nunca dice eso, ¿eh? Pero bueno, se le atribuye esa idea de que el fin justifica los medios y nos dice Weber, no, el fin jamás justifica los medios, ¿no? Por más noble que sea el fin, si pasa por violaciones de derechos, si pasa por afectaciones negativas a las personas, no se justifica nunca. Y eso lo tiene muy claro la socialdemocracia y por eso el rompimiento, ¿no? Muy claro la socialdemocracia con el marxismo en su momento, que se dio en algunos partidos, por ejemplo en Alemania todavía en el siglo XIX, en algunos en el siglo XX, algunos después de la Segunda Guerra, o sea, era muy, muy diverso, pero ahí fue esa idea, ¿no? Y ahorita te doy la palabra, Diana, pero antes también que quería decirles que justo esa visión, ¿no? De gradualismo y de la responsabilidad que no niega la importancia de los valores y de los ideales, pero que se fija en cuál es el camino, ¿no? A lograrlos, también es la manera de lograr estabilidad social, de lograr reducir la conflictividad social. Porque si nosotros tratamos de imponer una sola única visión, una sola manera de hacer las cosas al resto de las personas, que probablemente no todas van a estar de acuerdo con nosotras, estamos contribuyendo a que se genere inestabilidad, a que se genere conflicto, a que se genere descontento, ¿no? Entonces también reconociendo que los intereses en la sociedad son diversos, que los valores, que los ideales que tienen las personas en cada sociedad son diversos, la socialdemocracia dice, pues lo que hay que estar haciendo es ir poco a poco, convencer más que imponer, ¿no? Negociar, buscar mecanismos que incorporen a todo el mundo en este proyecto en lugar de estar imponiendo un proyecto que resulte alienante para muchas otras personas, ¿no? A ver, Diana. Una pregunta. Súper rápido. Yo quería regresar, pues, ahorita hablamos de Weber, de la ética, ¿no? Y un ejemplo tan simple como es la ciencia cuando avanzó en las bombas atómicas y los científicos dentro de su ética responsable, pues no querían acceder a este tipo de uso de armas, ¿no? Pero tenían que ceder porque la ciencia tiene que avanzar. Y me regreso a que hasta lo apunté para no alargarme tanto, que entonces, ¿cuál sería el papel de la ética en los mexicanos en un país que aspira, más bien nosotros somos un grupo que aspira a la socialdemocracia, pero somos un país que somos democráticamente jóvenes? Porque no está bien construida la democracia en México, ¿no? Entonces pienso que aquí la ética tiene que jugar un papel muy importante desde pues la educación, y bien lo decíamos hace rato, nos va a llevar 3, 4 años, ¿no? Van a ser muchísimos años. Y pues ya, así termino mi pregunta súper breve. Pues a ver. Y doctora, perdón, me ha llegado aquí una pregunta de Claudia. Quiere saber sobre la propuesta socialdemócrata de Thomas Piketty sobre el socialismo participativo. Entonces, ¿le parece si con estas dos preguntas, la de Diana y la que hace Claudia, acá en el chat, cerramos este bloque y ya para irnos a las conclusiones? De acuerdo. A ver, es que, bueno,
Yo creo que en una sociedad democrática, ¿no? Y otra vez socialdemocracia, ¿no? Pues, ¿qué pueden hacer? Pues convencer a la gente que los voten. O sea, así de fácil y así de difícil es esto, ¿no? Porque esa es la única manera. En una sociedad democrática, la única manera de que un partido político llegue al poder, que un partido político acceda al poder, es pues, mediante las elecciones, ¿no? Y esas elecciones, si uno quiere ejercer el poder, pues las tienen que ganar, ¿no? Y una vez ganadas, lo que tiene que hacer, si se mantiene, por supuesto, si se quiere mantener en el respeto de los valores, principios y mecanismos democráticos, es iniciar las transformaciones que está buscando desde la visión del Estado por la cual pues, han votado las personas, ¿no? que han autorizado las personas mediante el voto, pero para llevarlos pues, también de una manera, me parece, gradual, paulatina y negociada, ¿no? La negociación de las políticas públicas es muy importante. Los estudios que se hacen también justo apuntan a que las políticas públicas que generan consensos o sobre las cuales se logra generar apoyos mayoritarios de diferentes grupos sociales, de diferentes partidos políticos incluso, llegan a ser más efectivas en su implementación. Salud, ¿no? Porque las personas las rechazan menos, o sea, hay menor resistencia, ¿no? Porque si las personas sienten que su voz, su visión, sus intereses han sido de alguna manera incorporadas en esas políticas que se están adoptando, pues son más propensas a aceptarlas, ¿no? Y entonces, digamos, a obedecer, ¿no? Es decir, a seguir las reglas y hacer lo que esas políticas públicas, por ejemplo, esas reglas dicten, ¿no? En cambio, cuando son las políticas impuestas, pues generan rechazos, generan como esa idea que comentamos hace rato de darle vuelta al Estado, ¿no? Pero también otra cosa que pasa con frecuencia es que generan una reacción, ¿no? Una especie de backlash, ¿no? Que pretende revertir, ¿no? Esas políticas con las que las personas o grandes grupos no han estado de acuerdo. Y justo creo que esa lógica del péndulo, ¿no? De políticas para allá, ahora hacemos eso, ahora hacemos lo contrario, ¿no? Pues en México nos está pasando mucho, ¿no? Lo que un gobierno plantea, ¿no? Y más allá, por el momento, digamos, dejando de lado nuestras valoraciones sobre gobiernos o personas en particular o sobre políticas en particular, ¿no? O sea, dejando de lado ese debate, el mero hecho de que llega un gobierno, entonces dice blanco, ¿no? Ahora vamos a pintar todo de blanco, ¿no? 6 años después llega otro y dice, no, ahora vamos a pintar todo de negro. Y 6 años después, no, ahora de amarillo, ¿no? O sea, esa lógica, bueno. A mí no me gusta, no. 6 años de amarillo. Bueno, me sonó también como esto de los taxis. Esa lógica. ¿No? Sí, pero esa lógica dice que eso sea menos efectivo, ¿no? O sea, que las políticas se pierdan, que sus resultados no logren trascender y que pues, la efectividad, ¿no? del gobierno pues, disminuya a mediano o largo plazo, ¿no? Y eso, bueno, también es otro debate, digamos, desde la administración pública, desde ciencia política, que tiene que ver también con el régimen político y tiene que ver también con forma de gobierno, ¿no? En sentidos presidencialismos y parlamentarismos, por ejemplo, pero ahí es otra plática, otro conversatorio, ¿no? Que esperaremos tener más adelante. Ojalá. Pero bueno, lamentablemente pues ya se nos va el tiempo de las manos y pues vamos a las conclusiones. Entonces pues no sé si ahora empezamos por allá. Frida, tus conclusiones, por favor. A ver, ahí creo que está prendido, sí. Bueno, la verdad es que mis conclusiones siempre terminan siendo preguntas. Y bueno, yo tenía 2. Bueno, 3. Una de ellas es, nosotros en Cámara de Diputados tuvimos la discusión de incorporar como un derecho el tema de los programas sociales, y es una pregunta que le llegué a hacer al doctor Crespo, me parece que en el segundo programa. A mí me costó mucho trabajo bajar de este mundo de las ideas, de la teoría a lo práctico cuando fui diputada. La verdad es que ahora yo defiendo mi voto totalmente, en ese momento también, a favor de la incorporación como un derecho.
Pero entiendo que en la práctica eso cambia muchísimo y que la argumentación y la defensa de por qué era correcto hacerlo va muy distinta de la práctica, ¿no? Y vemos ahora que se utilizan con fines clientelares, electoreros, etcétera, y que incluso llega a representar un reto para los partidos de oposición porque implican recursos que se manejan con fines clientelares y que amenazan con quitarlos, ¿no? En caso de que gane la oposición. En ese sentido, yo quisiera saber ¿qué postura debería de tomar el partido? O sea, este tema sí es una defensa que ha hecho históricamente respecto a la incorporación de los programas sociales como un derecho, pero también vemos que en este momento no se están implementando de la manera que debería de ser. Y finalmente el tema de parlamento abierto, porque llegamos a tener muchísimas discusiones de diferentes leyes con un supuesto parlamento abierto, donde no se incorporaban las propuestas de expertos en diferentes materias, ¿no? Pero finalmente esto te da una visión al público de que se incorporan ideas a pesar de que no sea así. Y es un discurso muy complicado de llevar para la oposición porque con estas mañaneras, con la permanencia constante en medios de comunicación, pues es difícil darle la vuelta. Y lo otro, la socialdemocracia contempla los gobiernos de coalición, porque es un tema que se ha incorporado ahora pues con esta coalición PRI-PAN-PRD para gobiernos estatales, federales también. ¿Y qué tanto funciona cuando son partidos políticos con una visión y con una ideología poco o radicalmente distinta, como lo podría ser el PAN, que es de derecha, PRI centro, PRD de izquierda, ¿no? Esas serían mis conclusiones. Gracias. Sergio, tus conclusiones rápidamente. Ok, primero una pregunta, ¿cómo garantizar los principios de progresividad? Creo que es algo que tendremos que preguntarnos porque nos estamos enfrentando hoy a ello, como ya lo ha apuntado David. Mi conclusión, ya insistió en ello, la necesidad de transitar en una sociedad más consciente de sus responsabilidades, de sus obligaciones y del impacto que tienen las decisiones que se toman. Creo que tenemos que encontrar la forma de que colectivamente transitemos en esa vía en la que hemos quedado dispersos y por momentos solo algunos segmentos están interesados. Okay. Gracias. Yanita, rápidamente tus conclusiones. Bueno, tengo varios puntos. Primero, pues me quedo con que la socialdemocracia, para que funcione la democracia y todas las políticas públicas y todo lo que deseamos alcanzar desde la socialdemocracia en un estado de bienestar, pues lo dijo muy bien el doctor, que pues se necesitan recursos, ¿no? Y para adquirir estos recursos creo que también se necesitan el avance científico y de tecnologías y aparte dejar de ser un país consumidor a ser uno productor. Creo que es como algo que rescato mucho, ¿no? Porque para alcanzar una socialdemocracia, para alcanzar un estado de bienestar, tan solo eso, se necesitan recursos y generación de empleos y pues no ser un país de tercer mundo, porque al final de cuentas si seguimos como en la misma línea, aparte de que es muy importante que vayamos dejando atrás el trabajo informal y regularizar más bien con la gente a través del convencimiento, pues que también participen en la economía en México, o sea, a lo mejor con los impuestos, pero creo que más regularizar ese tema y pues crear, sí es muy bien cierto lo que decía Frida, que hablamos mucho nosotros idealmente, ¿no? Estado de bienestar, queremos esto y esto, pero cómo llegas y se lo explicas a la señora, ¿no? Que vende afuera tamales, ¿no? Y que no te va a entender ni qué es democracia, ni que es, nosotros somos un partido de socialdemocracia y tampoco a lo mejor incluso entiende la coalición, ¿no? Pero sí podemos llegar a través de los intereses comunes, así como podemos llegar a través de la misma forma en las grandes familias, las 30 más ricas del país, y que creo que pues esa es una respuesta, es una vía que hoy concluimos muy bien, ¿no? Que necesitamos buscar intereses comunes
para poder hacer políticas que funcionen para todas y todos y nos lleven por el camino de la socialdemocracia. Y pues ahí creo que terminaría mi conclusión. Tenía varias preguntas, pero mejor así. Ya será para la siguiente. Sí. Pásamelas para... David, adelante, tus conclusiones, por favor, rápidamente. Bueno, yo me quedo muy impactado primero con la primera frase, que la pobreza es un gran desestabilizador para el sistema democrático. Yo, ahorita comentaba Diana, pues ¿cómo le hacemos para explicarle a la señora que vende tamales? Yo creo que es una respuesta muy sencilla, así como ahorita nos contestó, pues hacerlo, explicárselo, ¿no? Pero en esta parte voy a aprovechar para hacer una recomendación. Yo invito a la gente que vea la película de Netflix, ya que estuviste estuvo recomendando libros, vamos a hacerlo más didáctico. Vamos a hacerlo más didáctico, pero aprovecho para recomendar una película a la audiencia que se llama El Tigre Blanco, que habla acerca de cómo la India en este sistema democrático está enfrentando ese problema de la desigualdad. Y el protagonista dice algo muy esencial, que dice: los pobres, ¿cómo le hacemos para salir de la pobreza? O por medio de la delincuencia o la política. Es la única camino, ¿no? Entonces, impacta mucho eso porque yo lo veo en mi comunidad y es así. O sea, los que no tomamos la actividad política para buscar hacer cambios radicales y salir de esa situación de pobreza, y no me refiero a la pobreza aprovechando el espacio político para conseguir beneficios, sino resolviendo las condiciones en el entorno, ¿no? Entonces, esto hay que seguirlo investigando, hay que seguirlo comentando y también invitar al partido también haciendo lo propio y hacer lo propio nosotros como perredistas. Sí, la educación es un factor muy importante, ¿no? Pero no esperemos que la educación sea por la institución pública o por la institución privada. Salgamos, ¿no? Recordemos nuestros orígenes. Yo recuerdo a una gran perredista que fue quien nos incursionó. Se llama Dione Anguiano, y recuerdo haberla visto en donde crecí, en Ejército de Oriente, convenciendo a la gente de que el PRI en ese momento no les había dado la casa. Ellos los habían comprado, ¿no? El PRI no le había dado la casa y fue a informar, fue un tema de ir a informar a la gente. Hay que volcarnos de nuevo a la sociedad, educar de nuevo a la sociedad, y esta educación es de hablar por qué la socialdemocracia es la mejor alternativa. Y para concluir, pues aprovechar para seguir fomentando la ética, nada más, ¿no? Sería todo. Gracias, David. Y bueno, yo solamente quiero recordar un meme que vi ayer en redes sociales que dice que si Andrés Manuel quiere traer médicos cubanos, que entonces habría que pensar en traer políticos de Finlandia, Noruega y Suecia, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar mucho como mexicanos en estas cuestiones. Y pues bueno, yo ahí se la dejo. Doctora, por favor, sus conclusiones. Ok, bueno, a ver, trataré de contestar lo mejor que pueda y lo más rápido que pueda las preguntas. Algunas me las llevo para la siguiente sesión, igual a las que nos llegaron del público sobre Piketty lo vamos a incorporar, sobre el sistema de salud lo vamos a ver la próxima semana. Pero entonces, así, recomendaciones de libros y películas. Les recomiendo buscar Faro Democrático, es un proyecto de educación cívica del INE con Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde tuve el placer de participar con mi querida Flavia Freidenberg, y donde puede encontrar muchísimas recomendaciones de libros y películas muy buenas que hablan de diferentes problemas de cohesión social, de desigualdad, de derechos humanos y demás. Ahí les remito, ¿no? Ahora, política de base, toda la razón. La política sigue siendo de base, ¿no? La política efectiva, la política que genera esa vinculación real entre ciudadanía y los partidos políticos, sigue siendo de base más que
de solo lo visual, solo los spots, ¿no? O sea, eso sí, yo creo que esa es la política que todavía vale mucho la pena, creo que siempre va a valer la pena, pero ojo con lo de educar, creo que más bien hay que escuchar y convencer a la gente, ¿no? Y es eso de educar, o sea, a ver, la idea de que la sociedad aprenda y entonces ahorita va a ser mejor y más participativa y todo, a ver, no va a suceder. La gente tiene muchas otras preocupaciones, tiene muchas otras cosas que hacer. Hay Netflix, tantos servicios de streaming, o sea, tantas cosas que hacer en la vida que para muchísima gente esto que estamos hablando aquí, la verdad, no les parece relevante. Y yo creo que en lugar de combatirlo, tenemos que entenderlo, ¿no? O sea, tenemos que entender lo que es así. Y en función de eso, entender o buscar mecanismos para acercarnos a esas personas que normalmente no se interesan en la política, pero saber cuándo y para qué buscarlos, ¿no? Porque la idea de que todos nos volvemos y todas así sostenidamente interesados y activos políticamente, bueno, pues eso no va. Es ese tipo de movilización, otra vez, no democracia. ¿Sí? O sea, eso de que hay que marchar una vez por semana y que todo el mundo tiene que estar afiliado al partido político, eso se vivió en otras latitudes y créanme, no quieren vivir nada de eso. Lo demás, a ver, recursos, ciencia, tiene que ver con qué modelo económico queremos crear, ¿no? O sea, socialdemocracia no va con un solo modelo económico, hay diferentes. Hay una gran variedad de los arreglos. Creo que también esa idea de apostar por la ciencia es muy importante y además creo que tiene que ver con la propia naturaleza de la democracia, ¿no? Que se basa en el pensamiento lógico racional, ¿no? Lo que la democracia, digamos, espera de alguna manera de nosotros, que vamos a poder dejar de lado las diferencias ideológicas, esas pasiones ideológicas, aunque no se logra nunca del todo, ¿no? Tampoco en una democracia, pero que al menos más allá de eso estemos capaces de hablar, de discutir, de tomar decisiones de manera conjunta, ¿no? ¿Cómo se lo explicas a la gente? Híjole, si no se lo sabes explicar a la gente, a tu mamá, a quien quiera, quiere decir que no lo entiendes. De eso yo siempre he sido como profesora muy convencida, ¿no? Si uno no lo puede explicar en palabras sencillas, quiere decir que no le ha quedado claro qué es lo que tiene que estar explicando, ¿no? Entonces ahí hay que ordenarse y entonces tratar de explicar en palabras con ejemplos sencillos, ¿no? Ahora, Parlamento abierto, sí, no siempre se escuchan los expertos. Yo creo que eso no será razón suficiente para dejar de convocarlos, de hacerlos. Y creo que, bueno, yo creo que a los políticos, a las personas políticas con frecuencia les falta modestia, ¿sí? La capacidad de reconocer que humildad, de reconocer que uno no sabe todo de todo. Y en ese sentido creo que es fundamental escuchar a los expertos y a las expertas, ¿no? Porque uno no puede saber todos los temas. Entonces, ahí, por supuesto, que el hecho que no se escuchen con frecuencia, yo creo que obedece a que lo que dicen no es lo que uno quiere escuchar y que no corresponde a ciertas ideas preconcebidas e intereses, ¿no? Políticos, económicos, que se busca defender, ¿no? Entonces, se trata de ajustar la realidad a lo que uno busca hacer y no reconocer cómo es la realidad y actuar en función de ello. Pero creo que aún así es importante estar generando esos vínculos, ¿no? O sea, chances chicle y pegue, ¿no? En una de esas hagan caso, ¿no? Ahora lo de incorporar los derechos, a ver, yo creo que nuestra Constitución ya está un poco cargadita, ¿no? De derechos, y también siempre me da pena porque la pobrecita, o sea, ya la han sido tan modificada que pobrecita, reparchada, sí, yo la dejaría en paz un rato, ¿no? Como por idea, ¿no? Es toda una también discusión de un problema, ¿no? Con qué tipo de constitución queremos y qué implicaciones eso tiene para lo demás. Pero es algo también muy mexicano, quizá muy latino, que se ponen las cosas en constitución, pero que de repente después no se bajan y no se materializan. Y todo ese tipo de derechos sociales, ¿no? O sea, que tienen que ver con, no sé, vivienda digna, ¿no? Con acceso universal a la salud, de eso hablaremos la próxima semana, con derechos, programas sociales. Híjole, ¿qué significa eso, no? Ahí siempre hay ese gran problema y esos grandes debates, porque vivienda digna, si hablamos nosotros, probablemente cada uno va a tener una visión de definición de cuáles son esos estándares de vivienda digna muy distintos, ¿no? Y no necesariamente nos vamos a poner de acuerdo. Y en diferentes lugares del país podría tener significado diferente qué significa una vivienda digna, ¿no? En Yucatán, ¿necesitas calefacción? No, pero en Sierra de Chihuahua,
vendría bien, ¿no? En algunos meses, ¿no? O sea, este tipo de cosas hacen que sea también luego tan difícil ese reconocimiento, digamos, constitucional legal por un lado y la realidad que va por otro lado, ¿no? Y además esa realidad rara vez tiene el debate de fondo que yo creo que es importante, y de eso voy a hablar reiteradamente la próxima semana, de discutir qué significa satisfacer esas necesidades, porque hay que reconocer que ningún Estado en ningún lugar del mundo es capaz de satisfacer todas las necesidades plenamente, entonces hay que elegir qué, ¿no? Y sobre esas coaliciones, pues por supuesto, la socialdemocracia pues, convive con las coaliciones sin mayor problema de diferentes tipos, y en esa idea de coaliciones con quienes son quizá ideológicamente no tan cercanos, creo que aporta mucho y sería muy interesante observar el ejemplo de Alemania, donde en diferentes momentos, especialmente en momentos de crisis económica, institucional, pero política, se ha gobernado a través de lo que ellos llaman la Gran Coalición, ¿no? Que conjuga a los dos países principales, dos partidos principales más grandes, que es la democracia cristiana y justo la socialdemocracia, ¿no? Varios gobiernos de Angela Merkel eran de esa naturaleza. Hay varios ejemplos previos y pues han resultado ser muy estables, incluso porque duraban todo el periodo del mandato y han generado cambios institucionales, económicos muy importantes, ¿no? Y ahí la dificultad puede ser cómo encuentras ese denominador común, pero al mismo tiempo, en la lógica de lo que hemos comentado hace rato de blanco, negro y otros colores, ¿no? Es mayor estabilidad. O sea, si logras que esos dos grandes polos se pongan de acuerdo sobre algo, ¿no? Esos algo suelen ser el fundamento para lo que sigue, ¿no? Entonces, perdón por ser tan telegráfica, pero no, pues muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto compartir esta mesa con ustedes, Frida, Sergio, Diana y David. Pues muchas gracias, y sobre todo muchas gracias a quienes nos siguen por el Zoom, y sobre todo también a ustedes que nos ven en redes sociales. Les invitamos a que vean el siguiente programa, a que compartan esto y a que le compartan esta información pues a sus vecinos, a sus familiares, y ya saben pues que nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.